Pocaterra Jiménez, el INFASES. Hoy, dando continuidad a la programación, tenemos la participación del profesor doctor Miguel Escalona, quien nos disertará acerca del tema de los errores más frecuentes en la aplicación de las estadísticas descriptivas. Celebro la amplia participación de estudiantes que seguramente ha recibido nuestra invitación a través del profesor Miguel Escalona, y saludamos a los profesores y demás estudiantes que se han incorporado a nuestro ciclo de estudio. Es de resaltar que nuestro instituto es, digamos, la estructura de investigación de mayor relevancia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y que ha jugado un papel muy, pero muy importante en la historia de la facultad en los últimos 40 años de vida en la facultad. Estamos nosotros conmemorando este aniversario con un ciclo de conversatorios referidos a temas importantes de investigación, los cuales los que ustedes no han podido participar van a tener la oportunidad de verlos y escucharlos a través de la página de YouTube de la facultad y del Instituto de Investigaciones de la facultad. Sin más preámbulos, bueno, y por favor, advirtiendo, digamos, las normas de participación en este tipo de foro. Hay la siguiente estructura. En primera instancia va a participar nuestro ponente. Su exposición debe estar entre los 30 y los 40 minutos seguramente. Y posteriormente abriremos un derecho de palabra para que se puedan hacer preguntas, cualquier duda, cualquier aportación que queramos hacer al tema. Entonces estaremos dándoles a la audiencia la posibilidad de participar. Es muy importante para nosotros que se mantengan con los micrófonos apagados. En el momento en que se abre el derecho de palabra, vamos a utilizar el dispositivo del propio de la red Zoom, en la cual ustedes pueden levantar la mano, mostrar la mano que se forma de esta manera, una mano amarillita, que se forma de esta manera, y allí se organiza el turno de intervenciones que, bueno, aspiramos sean muy nutritivas y breves. Sin más preámbulo, profesor Miguel Escalona, es suyo el auditorio. Buenas tardes, mi querido Ángel Deza. Gracias por esta invitación que hoy recibimos para hablar un poco sobre esos errores que se hacen o que cometen los muchachos de los trabajos especiales de grado de nuestra institución. Y sin embargo, me gustaría dar una introducción de toda la problemática o algunas disertaciones que se han realizado dentro de este conversatorio, donde felicitamos a INFASES por esos 40 años, y ya 40 años nos indican una renovación, un cambio, transformación hacia donde nosotros vamos a ir en nuestra investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Quiere decir con esto que estos conversatorios se han dictado para ir en busca de algunas visiones distintas a lo que se está realizando hoy en día, para cambiarla y transformar la investigación de nuestra facultad. En este caso, lo que vamos a tratar de ver es permitirme una introducción de los que muchachos, de los estudiantes que están interesados en sus proyectos de grado, en sus trabajos que van a hacer realmente en estos días,
y en este semestre que viene, es aproximarlo en esa invitación que le hiciste anteriormente, que van a estar cargados en la página de la universidad, en la página de YouTube y el de INFASE, porque es necesario que ellos revisen la parte, por ejemplo, de problemática, cuando estabas haciendo tú la disertación, cómo se tiene que ubicar cada uno del investigador para poder abordar la problemática. Y además de eso, en el caso de qué paradigma estamos nosotros trabajando o hacia dónde podría realizarse el investigador. Porque es fundamental, después de la problemática que se tiene, ese basamento teórico que necesita cada uno de los estudiantes para fomentar y dar avances y pasos y generar la ruta de enmarcar lo que es la investigación por sí. Eso enmarcado en unas líneas de investigación que se están establecidas en las distintas instituciones nuestras y en los distintos departamentos para alcanzar lo que nosotros decimos los expertos y los que nos pueden ayudar en el caso de los estudiantes de los trabajos de grado para poder dar respuesta a esta sociedad que tenemos. Una de las cosas es el paradigma que hablaba la doctora Alicia Soto, que gracias por acompañarnos en esta disertación, que posteriormente va a tener la palabra para culminar una parte de lo que es las escalas y unas necesidades que se tienen dentro de los errores estadísticos. Me disculpan esos colegas investigadores que se encuentran acá, pero me tenía que darle esta introducción a estos estudiantes, que es realmente importante de que revisen cada una de esas investigaciones, cada uno de esos conversatorios, para que se muestre hacia dónde podemos ir nosotros, y es una orientación completa para poder construir lo que es un trabajo de grado con una visión, claro, de términos investigador. Porque el investigador, como me decía Francisco Rodríguez, no es que se hace de la noche a la mañana, el investigador se construye y para eso tenemos que trabajar día a día. Uno de los consejos que les podemos dar a estos muchachos es que ese esfuerzo, esa dedicación tiene que ser constante y a medida que va trascendiendo, que va pasando el tiempo con esa dedicación, podemos ir alcanzando lo que es nuestro trabajo de grado. Siempre las correcciones son fundamentales y para eso, en el caso de las unidades de investigación, por ejemplo, el ciclo básico, cuando iba a presentar la tesis doctoral, lo que me decía, tienes que presentarlo a la comunidad científica para que vean y ellos son los que te van a dirigir hacia dónde vas, si estás dando los pasos adecuados. Por eso es que es sumamente importante que estemos mostrando a la comunidad científica hacia dónde vamos y cómo vamos proyectando. Bueno, para entrar ahora en el tema de los errores más comunes presentados en los estudiantes de estadística o los estudiantes, perdón, de los que van a realizar su trabajo de grado, pero con esa problemática de estadística, decimos que es estadística descriptiva, porque es la más común que se utiliza en los trabajos especiales de grado. Podemos avanzar un poco más en términos de conocimiento, pero nosotros generalmente en los trabajos que revisamos para el trabajo del observatorio, para la investigación que se está realizando, y lo que se vio más que todo en estadística descriptiva. Por eso, el error más frecuente que se veía en los trabajos especiales de grado fue la toma de muestras. En ocasiones no se realizan modelos de muestreo adecuados o simplemente cuando necesitaban hacer una prueba piloto para establecer los parámetros de estimación para el cálculo de la muestra, por citar una de los errores frecuentes, lo que hacían era directamente realizarlo al informe o lo que iban dirigidos para hacer el informe. Ya recogían la información como en una especie de apresuramiento por las cuestiones de costo, de datos y el tiempo en carrera, y utilizaban los términos muestreo como muestreo censal. Cuando decimos que se toman los datos a carrera y los datos, por ejemplo, en el caso de los parámetros de éxito y fracaso para tamaño de muestra, utilizando un modelo, cuando en algunos trabajos, una vez posteriormente que dan los resultados, se nota que esos parámetros no son adecuados para el tamaño que se decidía, porque generalmente los juegan para tomar el menor tamaño de muestra y eso genera que cuando se dan los resultados no son adecuados porque el tamaño de la muestra es muy pequeña para la necesidad de los resultados que se necesitaban dentro de la investigación. Por eso es que es sumamente importante que tiene que estar enmarcado en un muestreo y después posteriormente saber hacia dónde vamos nosotros dependiendo de las características de la problemática que se está realizando. Es fundamental tener en consideración esto. En el caso de la construcción de los instrumentos, evidentemente ese análisis se lo va a hacer Bruno en la próxima intervenciones, donde es la construcción de los instrumentos una vez que se hace para hacer los análisis de confiabilidad y validez.
por ejemplo, en cuestionarios, en instrumentos más recogidos, lo más que se notaba en estos trabajos era diseñarlo a través del paradigma cuantitativo y buscaban lo que es la escala de Likert. Y en la escala de Likert, cuando lo presentaban, generalmente mostraban una correlación eficiente en términos teóricos, lo que corresponde a que sí, bueno, sí estamos haciendo el trabajo adecuado para esa confiabilidad. Pero sin embargo, cuando vienen a hacer los análisis agrupaban todos los resultados. Es decir, como es la tendencia que sea hacia positivo, entonces reagrupaban los de acuerdo, totalmente de acuerdo para dar respuesta. Y evidentemente allí la concepción que establece Likert dice que no, para eso se tiene que tener una discrepancia entre una y otra. Entonces, si era necesario hacerla de tomado de acuerdo solamente y no de acuerdo, era otra escala o era otro tipo de instrumento que teníamos que realizar. Entonces, se contradice en lo que estamos presentando como estadística, como la parte formal, donde tenemos unos resultados, con la parte concepción cuando vamos a hacer los análisis. Y es de allí lo importante que se nota en esos trabajos de grado, que las herramientas quizás están dadas estructuradas para la parte teórica, sin embargo, como lo revisamos en los libros, lo revisan los muchachos cuando van a hacer el trabajo, pero cuando van a dar respuesta a los análisis estadísticos, evidentemente genera problemas. En el caso de la validación, tiene que tomar en cuenta esas preguntas sencillas, como es qué se ha aplicado hasta este momento. Y eso es de allí la importancia de estar vinculados con las líneas de investigación y con los grupos o unidades de investigación para buscar hasta dónde vamos a llegar con eso. Que si es bueno y seguro para validarlo, y segundo, cuán exacto es ese instrumento para compararlo. Si es aceptado en la comunidad científica como correcto en sus mediciones, porque el detalle es que muchos de los estudiantes tienden a hacer el instrumento y quiere construirlo en vez de comenzar a buscar aquellos instrumentos que están validados por la comunidad científica, porque de allí el margen de error por lo menos es mucho más pequeño que cuando nosotros empezamos a construir si estamos comenzando a hacer investigación. Me disculpan los doctores y los compañeros que están en otro nivel para el lenguaje que estoy utilizando para esta cantidad de estudiantes que necesitan tener un poquito de esta perspectiva para este nivel de conocimiento. Entonces, en la confiabilidad es el grado de congruencia en el instrumento que mide la variable y se obtiene para evaluar la responsabilidad que existe en una buena correlación en las mediciones de distintos momentos. Por otro lado, la fiabilidad es la exactitud de las mediciones en los diferentes momentos. Quiere decir que cuando aplicamos una escala de Likert, por decir un ejemplo, un análisis de confiabilidad, teniendo una correlación del 89%, decimos el instrumento es confiable. Sin embargo, existe una discriminación de cada ítem de la escala. Es importante que ustedes señalen eso, que tienen que ver claramente hacia dónde van y cómo lo van a revisar. De una manera positiva las tendencias. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en los análisis de los análisis de datos, en el caso de los indicadores de tendencia central, cuando utilizamos la media aritmética, por ejemplo, deberíamos tener esa... Y bueno, con la... ¿Aló? ¿Se escucha? Te estamos escuchando. Ok. En el caso de los indicadores de tendencia central, cuando nosotros, los estudiantes, el trabajo especial de grado, lo hacen de manera aislada, genera algunos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber si esos datos de verdad son representativos, tiene que tener una visión con respecto a la dispersión. En el caso de los análisis económicos, en los análisis sociales, hay unas estructuras donde existen en algunas poblaciones que la data estadística está frecuente en todos los indicadores en los entes, como el Instituto, en el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística, bueno, en fin, el que le corresponda. Generalmente hay una visión de cómo se comportan en las empresas, cómo se comportan a nivel de las industrias, y podemos hacer las comparaciones en base a una media general, una media central que se corresponde. En el caso nuestro, cuando estamos haciendo trabajo en términos particulares, tenemos que ver si no tenemos esa información, hacer una dispersión para poder revisar la representatividad del mismo. Lo que no ocurre en muchos trabajos de grado, simplemente nos quedamos
nos quedamos en una visión de una media sin dispersión, y allí pierde la importancia de ese indicador de tendencia central para realizar. Cuando hablamos del caso de medianas, cuando los datos son muy grandes en las partes o muy pequeñas, eso arrastra lo que es el indicador de la mediana y nos genera una dificultad para el cálculo. Ahí hay que revisar con calma cuáles son los problemas puntuales que existieron en esos datos y podíamos limitarlo o regularizarlo o dar respuesta distinto a ello. Para eso existen algunos paquetes de estadística. Para eso existe en unos paquetes de estadística como el SPSS, que se utiliza en estadística 3, en el caso acá del núcleo de Amorita, donde podemos disgregar esos datos y poder tomar la información. En el caso de los cuadros o gráficas que plantean los estudiantes en nuestro trabajo de grado, una cosa es el informe y otra cosa es parte de la investigación. ¿Qué es lo que nosotros queremos representar y cómo podemos dar la base? En algunos casos hay estudiantes que colocan cuadros y del cuadro sacan el gráfico para dar una demostración. Yo no sé si es para darle volumen o para qué, cuál es la intención, pero se supone que nosotros podemos decidir en términos descriptivos si son cuadros más adecuados para dar respuesta o si son gráficos para dar la respuesta, pero no quedarnos solamente en los porcentajes explícitos. Tengan cuidado con eso. Simplemente dicen, no, el 50% ocurrió tal cosa y el 20% lo otro. Eso de por sí lo habla la gráfica, lo habla el cuadro de lo que estén utilizando en ese momento. Allí lo más importante es cuál es el sustento teórico de la investigación y el contexto que se está dando para analizar la situación. Ejemplo, cuando estamos generando una investigación y damos cuenta que nos hace algún basamento teórico, y nosotros lo necesitamos para dar respuesta a qué es lo que está sucediendo con esos porcentajes, lo que hacemos en el caso de los investigadores es buscamos el basamento teórico que nos hace falta para la construcción y de allí parte la solución de lo que nosotros vamos a dar respuesta. Porque si no tenemos el sustento teórico completo, la idea es regresarlo. Uno de los consejos que me daba mi tutora Isa Colina es, oye, el problema no es seguir avanzando y cuando necesitas retroceder, inclusive puedes llegar a cambiar tu título de tesis doctoral. ¿Por qué? Porque las circunstancias te dicen que es otra la respuesta. Si existe en el planteamiento del problema, cuando en la problematización, y existe una información que dice que es un tema, y resulta que cuando tú estás haciendo la búsqueda, hay una respuesta distinta a lo que tú creías, bueno, de eso se trata la investigación, podemos reconstruir inclusive hasta el tema. Una cosa es la investigación como tal y otra cosa es el informe que nosotros vamos a presentar. Por eso es que esa estructura que cuando nosotros pensamos que el capítulo 1 ya lo tengo listo y el capítulo 2 y el capítulo 3 y ya cuando voy a hacer los análisis eso se puede revertir, eso ocurre frecuentemente en términos de la investigativa. Ahora, si nosotros colocamos a veces camisa de fuerza y nos limitamos a un basamento de una estructura mecanicista, allí es donde se nos puede generar problemas. Es una apertura que debemos tener nosotros como investigadores y eso se genera amando ese paso a paso cuando vamos a construir cada uno de los resultados. Por eso es que es importante, mis estudiantes y bueno, mis alumnos queridos, es que tomemos en consideración que eso es una forma de ir cambiando y creciendo cada vez que nosotros vamos tomando cada paso de nuestra investigación. Y la estadística lo que te va a ayudar es a reconstruir hacia dónde vamos. En el caso del paradigma cuantitativo, que es el que más utilizamos y es el basamento estadístico que te va a decir, bueno, vas por aquí bien, tienes el control, el instrumento está adecuado, es el tamaño de muestra que se está desarrollando, está en buenas condiciones. Después que el análisis de datos lo hace con base estadística y se va cerrando con respecto ya a los resultados que van planteando. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener una forma integral de ver la investigación. No solamente vemos como la parte metodológica por una parte, las estadísticas por otro, la parte teórica por otro. Generalmente lo que estamos es construyendo con todo el conocimiento teórico que estamos basados, nuestra carrera en sí para ver la problematización que queremos abordar o hacia donde nos gusta, que sean impuestos, sea contabilidad, sea, bueno, y distintamente la temática, porque eso es otra cosa. Cuando escogemos algo, nosotros tienes que apasionarnos. Es la idea del investigador que sea en esa área
que a ti te apasiona para que sigas buscando y buscando para poder construir lo que es la información y buscar la base estadística para nosotros soportar el resultado. En los casos de los paradigmas cualitativos, es importante que la rigurosidad y esa profundidad que tienen los entrevistados, generalmente en algunos casos se presentan con unos basamentos de datos o información que soportan el lenguaje en el caso de las ciencias económicas y sociales. Por eso es que es importante que el paradigma hacia donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo de investigación tengan un lenguaje adecuado al paradigma que estemos manejando, pero también no debemos de perder lo que es la data o información necesaria para que nos presenten una visión clara y precisa hacia dónde vamos y los datos o la información que estamos construyendo. Bueno, eso le voy a dar el pase a la doctora Ligia Soto, que tiene unos tips bien importantes e interesantes que nos va a llevar a una visión cómo podemos ir buscando esos cambios de esa estadística descriptiva y qué otras estadísticas podemos ir aplicando o qué otras escalas para poder dar respuesta a los problemas económicos y sociales, y en el caso nuestro, de nuestro trabajo de investigación en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ángel, ¿me puedes dar el paso? Sí, gracias, Miguel. Adelante, profe Ligia. Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Miguel, por incluirme con estos minutos en tu ponencia, que me permite también hacer un hincapié en lo que son los errores más frecuentes que hemos encontrado en los 42 trabajos que hemos revisado como soporte numérico, soporte básico del proyecto del Observatorio para el Monitoreo y Vigilancia de los Trabajos de Investigación, los trabajos especiales de grado. Yo tengo dos elementos que quisiera a los alumnos que hoy nos acompañan mostrarlos, expresarlos, y en algún momento me gustaría muchísimo discutirlo y revisar lo que ellos hacen en estos dos aspectos. Uno de los elementos es cuando se hace muestreo estratificado. He revisado trabajos donde la población total se divide en clases, en grupos, ¿verdad? En estratos, como los llamamos estadísticamente. Y en la explicación de la lógica de ese trabajo no se establece para nada ningún argumento que nos digan por qué es necesario trabajar con estratos en ese estudio que se está planteando. Y además de no tener argumentos iniciales de lo que uno intuye que ocurre en cada uno de los grupos, clases sociales, tampoco a la hora final de los resultados se vuelven a agrupar los estratos y pareciera que se trabaja con el total de la población y no hay nada que nos haga distinguir y nos haga aprovechar el trabajo de división en ese muestreo estratificado. Eso es algo bien preocupante porque hay un trabajo que se hace, que se hizo, que unos instrumentos que se aplicaron en base a esa división, pero no se aprovechó. Entonces, quisiera que tomaran en cuenta en los muestreos estratificados que cuando clasificamos por sectores, por áreas, por género, por sexo, por edades, por condición económica, por nacionalidad, por lo que queramos nosotros hacer los estratos, debemos entonces en los resultados también hacer alusión a condiciones distintas, intragéneros, condiciones distintas, intraedades, condiciones distintas, internacionalidades o los estratos que estemos utilizando. Lo otro es que en esos trabajos que hemos revisado no se conoce cuál es la distribución de cada estrato en la población. Nosotros tomamos en la estadística, se toman muestras porque la población es muy grande y los estudios son muy cortos. Entonces no podemos abordar el total de la población con los instrumentos, con las entrevistas. Por lo tanto, se toma una muestra más o menos pequeña, pero representativa para poder hacer generalizaciones hacia la población total. Pero no es que se desconoce la población.
y pareciera en los estudios que hemos revisado que no hay conocimiento para nada de cómo es la población. Yo tengo que saber cómo es esa población para poderla estratificar. Tengo que tener criterios de cómo se distribuyen los estratos en la población para poder hacer el quehacer representativo de cada estrato que tiene que repetir la norma cuando tomamos una muestra para una población no dividida o no estratificada. Entonces, esos elementos le llaman a uno mucho la atención, porque uno pregunta, bueno, ¿y por qué trabajaron con estratos y no con la población en general? ¿Por qué dividieron en sexo y después no hay ninguna alusión a diferencias en cuanto, por ejemplo, a decisión vocacional y sexo? Entonces, ¿para qué hicieron la división en estratos si no iba a haber resultados que mostrara que ocurría una diferencia de acuerdo al estrato al cual uno pertenezca? El otro elemento que quiero poner de relieve es en cuanto al uso de la escala Likert. Los estudios Likert para nosotros fueron demasiado importantes. Y la escala que más conocemos, porque Likert no es una sola escala, Likert son varias escalas y son muchísimos estudios del trabajo de la sociedad, sobre todo en los trabajos aplicados a la sociedad norteamericana, para detectar los niveles, esos niveles que a lo mejor nosotros, bueno, hay algunos trabajos en Venezuela antropológicos que también dicen que nosotros también somos racistas, pero una sociedad tan extremadamente racista como la sociedad norteamericana, los estudios de Likert demostraron hasta dónde se puede vincular un color de piel con otro color de piel, para decirlo en términos coloquiales. Pero el problema con Likert es que esa escala de cinco rangos o de 5 puntos, como lo decimos coloquialmente, ¿Hay algún problema con la conectividad, Lidia? Vamos a esperar un momento que se restablezca la conexión con la profe Lidia. Aló. Miguel. Bueno, los rangos que quiere establecer la profesora en el caso de Likert, cuando nosotros decimos totalmente de acuerdo, y siempre hay un intermedio. Ligia. Sí, bueno, un momento que te quedaste sin micrófono, sin audio. Sin conexión. Sí, sin audio, sí. Ajá. Bueno, decía que en los cuestionarios, las preguntas que se utilizan para el Likert tienen que ser posibles de que detecten sensiblemente la diferencia en el recorrido de cada uno de los rangos de esa escala de 5 puntos. Voy a referirme a un trabajo donde yo fui jurado, y el trabajo preguntaba cosas como esta. ¿Usted piensa que los controles posteriores, en el caso de la contaduría, los controles posteriores son más importantes que los controles previos y los controles permanentes? Entonces, eso no hay una necesidad de utilizar un Likert allí, porque la pregunta responde a un criterio normativo. Y no hay sensibilidad para ver si yo estoy de acuerdo en que los controles son más importantes los posteriores que los previos. No hay una argumentación que me permita entonces definir con claridad que un tipo de control es mejor que otro tipo de control contable. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de pregunta que hacemos en las escalas Likert, para que de verdad esos 5 puntos tengan, los 5 rangos, perdón, tengan, y los recorridos interrangos tengan sentido, porque si no ocurre lo que vimos en esos trabajos. Finalmente agrupan los que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y entonces se pierde todo el trabajo, toda la sensibilidad para ver el mundo de la pluralidad que existe en los seres humanos.
hay que tener allí entonces, con esos instrumentos que se utilizan, un cuidado extremo de que estoy usando una escala de 5 grados y cada grado que yo vaya a tomar es como el termómetro. Yo sí, soy enfermera y tengo que medir la temperatura del cuerpo de un paciente, si dice 38, debo tener una actitud y eso significa algo y de inmediato tiene que haber una corrección o una no corrección allí. Pero si me mide que hay 40, 41, obviamente que hay otra actitud. Entonces, así mismo el Likert, si el totalmente de acuerdo significa unas decisiones, el acuerdo significa otras decisiones, es imposible que nosotros generalicemos y agrupemos esa escala tan valiosa. Bueno, hay otras escalas simplificadas, Goodman, por ejemplo, con 3 puntos nada más, una escala de 3 puntos de 3 rangos. Bueno, usemos esa si es más fácil de analizar y sin hacer generalizaciones absurdas, bueno, nos da mejores resultados. Entonces, siempre debemos tener coherencia entre el instrumento con que vamos a recolectar los datos y los resultados, de qué manera los vamos a analizar. Bueno, Miguel, esos dos elementos me parecen que lo hemos visto en muchas oportunidades y lo hemos conversado y que deberíamos explicárselos con mucho más formalidad a los estudiantes de manera de que no sigan ocurriendo todos estos detalles en cuanto a los errores de lo que es el muestreo estratificado y los errores entre la falta de coherencia en los rangos y recorridos de la escala Likert relacionados con los instrumentos mediante los cuales nosotros queremos utilizar esa escala. Bueno, no sé si esto le satisface a los estudiantes, pero hay muchos otros errores, pero esos dos errores quería ponerlos hoy, esta tarde de relieve. Gracias Miguel, gracias a Ángel Deza. Agradecido, Ligia. No sé si Miguel va a reforzar algún elemento antes de dar el derecho de palabra a la audiencia. Bueno, vamos a darle derecho de palabra porque si nos podemos extender todos los errores estadísticos que pueden cometerse, se hace un poquito extenso. Tomamos los más importantes o los más relevantes que se frecuentan en los trabajos especiales de grado. Sin embargo, bueno, podríamos servir, en caso de la muestra, puede ser un taller completo, pero vamos a dar la oportunidad a la audiencia qué interés tienen esos muchachos y, bueno, el grupo de profesores e investigadores que se encuentra allí. Ok, Miguel. Bueno, nuestros exponentes de hoy han identificado en base a una investigación realizada por el Observatorio de Investigación de La Morita, Campus La Morita, revisando más de 40 trabajos de grado en varios periodos y han identificado la mayor parte de los errores que se vienen cometiendo en el uso de las estadísticas descriptivas y la profesora Ligia adicionalmente habló de algunos errores cometidos en el uso de las escalas, en particular la escala tipo Likert, que viene siendo la más usual en el uso de nuestros tesistas. Vamos entonces a dar la posibilidad de que la audiencia participe. Recuerden que la plataforma Zoom tiene la posibilidad de pedir la palabra a través de un símbolo que se muestra así como una manito amarilla. Entonces, por favor, utilícenlo para organizar el orden de las intervenciones. Algunas personas han escrito. A ver. La profe Lenny. Me encanta esa forma de explicar el sentido de los puntos de Likert con el termómetro. El termómetro como un instrumento que tiene una escala y que en este caso es de la temperatura corporal. Entonces se utilizó la metáfora para que veamos cómo es el uso de una escala que
digamos, de manera cotidiana se utiliza, pero que en este caso en la investigación, cuando trabajamos con la escala tipo Likert, se puede hacer un uso semejante. Profe Leni Uzcategui, que levantó la mano. Hola, buenas tardes. Tengo problemas con la red. Si pongo la cámara, no me escuchan, y si me escuchan, no me pueden ver. Tranquila, preferimos escucharte, bueno, que es lo que necesitamos ahorita. Más que pregunta, me encanta las presentaciones del profe Miguel y del profe Ligia, me encanta escucharlos. Y sobre todo escuchar que están haciéndole un seguimiento pues a la elaboración de los trabajos de grado. Más que preguntas, quisiera hacer algunos comentarios en atención a, digamos, la experiencia trabajando con los tesistas, y observo que hay un grupo grande de tesistas aquí, lo cual significa que el tema es bastante importante e interesante. Particularmente pienso que nos hemos acostumbrado a hacer los trabajos de investigación como un recetario. Es decir, que lleva la introducción, entonces hay que poner capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o sea, como que pareciera que hay un recetario que se van pasando los tesistas de una a otro semestre, sin tenerse a pensar realmente qué quiero investigar. Digamos, esa suerte de receta que nos hemos ido aprendiendo, llega un momento en que nos lleva a usar, por ejemplo, una escala de Likert, si, como decía la profe, no necesariamente tendríamos para lo que estamos midiendo que utilizar Likert. Pudiéramos usar cualquier otro diseño de respuestas para ese tipo de problemas, dependiendo del problema. Lo otro es que yo creo que debe haber consistencia entre lo que es para nosotros el cuadro técnico metodológico y el diseño del instrumento. Yo me he encontrado que los estudiantes, cuando elaboran sus proyectos en las asignaturas, dependiendo de la escuela que corresponda, ellos cuando te llegan a ti, que eres el tutor, asumen que ese es como, así es, pues. Entonces, cuando tú le intentas decir a ellos, bueno, vamos a retomar las cosas, vamos a ir hacia atrás y verdaderamente ver qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a medir, y en función de lo que vamos a medir, por eso me encantó lo del termómetro, ver verdaderamente cuál es el instrumento con el que lo vamos a medir. A veces ellos dicen, pero es que así no nos lo dijeron, o si yo ya lo hice. Y digamos, ese discernimiento de enfrentarse al problema para verdaderamente ver qué medir, como lo decía el profe Miguel, entonces llega un momento en que los resultados terminan siendo simplemente el análisis, una descripción, tabla o del gráfico, pero verdaderamente no hay análisis porque tampoco ha habido profundidad en el aprendizaje teórico, en lo que es el marco teórico. Entonces es importante también destacar y hacerles saber a los estudiantes y a los tutores especialmente que hay distintos tipos de escalas, o sea, de que no es solamente casados con Likert o dicotómicos, sino que dependiendo de lo que yo quiero medir, pues voy a tener distintas maneras de medirlo. Y eso hay que enseñárselo también a los tesistas. Dejar la receta. Tu contribución, Leni. Agradecido. Hay que dejar la receta, o sea, hay que entender que cada trabajo tiene unas características propias y me las tengo que aprender a mirar. O sea, yo como investigador, como decía el profe Miguel, o sea, tiene que ser el tema que me enamora, y como me enamora, investigo todo de él. Y entonces, en ese sentido, pues, lógicamente, mirarlo en su especificidad. Ok, profe Leni, agradecido. Toda una experiencia también en la posición tanto de tutora como de jurado de muchos trabajos, trabajos especiales de grado, tanto en la Morita como en Bárbara. Antes de darte la palabra, Ligia, Dianey Lamas nos dice, buenas tardes. Con respecto a los errores más comunes tratados, identifico los de muestreo estratificado,
que no se establecen argumentos del estudio realizado y por lo tanto no se conoce la distribución de los estratos de esa población por no conocer las diferencias. Y la otra es con respecto a la escala Likert, que debe usarse con coherencia para poder definir con claridad el sentido, para que no se pierda la claridad del instrumento. Ligia, toma la palabra. Ya tengo audio. Quería señalar que la investigación no siempre, para el investigador, ¿verdad? No siempre el éxito está en que uno demuestre las hipótesis o supuestos que tenía uno al principio de la investigación. Precisamente el trabajo de Popper y su método a través de la falsación, el modus tollens, permite un trabajo fuerte, un trabajo bien minucioso para mostrar que la hipótesis que tenía era falsa. Entonces, una hipótesis falsa tiene tanto valor como una hipótesis verdadera. Es decir, demostrar que no hay relación entre unos hechos que creíamos que eran concomitantes, estaban correlacionados, tenían altos niveles de correlación, ¿verdad? Y poder mostrar con el método de la falsación que no hay ninguna relación, que los hechos son la profesora Ligia tiene inconvenientes de conectividad. Vamos a ver si lo logra nuevamente. Mientras tanto, está abierto el derecho de palabra. Algunos estudiantes que tengan también sus dudas o sus comentarios, por favor, entonces levanten la manito del sistema Zoom, mientras la profe Ligia logra conectarse nuevamente. Nos escribe, es muy importante lo que indica la profe Ligia, muy intuitiva, dice la INEI, la reunión. Leni, a veces los tesistas piensan que sus trabajos están mal elaborados porque los resultados se parecen a lo que esperaba. Hasta nuevamente, Ligia, sí, tuviste una desconexión. Puedes tomar la palabra. Sí, entonces eso era lo que quería porque la investigación causa toda una cantidad de tensiones. Dice Rouquet, su cantidad, Rouquet tiene más de 80 trabajos sobre la investigación. Allí señala que la investigación es 90% sudor. Imagínate todo lo que los estudiantes pasan en esos trabajos especiales de grado y luego sientan que sus hipótesis fueron falseadas y ahí no estoy probando nada. No, si están probando una ausencia de relación en cosas que creímos toda la vida que estaban relacionadas. Estamos creyendo que los pobres son delincuentes y los pobres están condenados a ser delincuentes. No es cierto, no necesariamente hay relación entre uno y otro hecho, y probarlo, demostrar toda esa ausencia de relaciones es parte también de los procesos vitales que tenemos que conocer. Ángel, te pedía que me disculparas porque quiero tomarme el atrevimiento de saludar a mi hija, la ingeniera Andreina Navas, que nos está conectada desde Estados Unidos, desde New York. Saludos, Andreina. Gracias, Ángel. Un placer, un placer. Saludos, Andreina. Ciertamente hemos querido, con estas contribuciones, dar algunas orientaciones a nuestros tesistas en función de que de que logren con éxito su trabajo con los menores escollos posibles y que tengan finalmente un exitoso aprendizaje como parte del proceso de investigación. Todo este ciclo está construido de esa manera, como bien decía Miguel, desde tener una claridad de en qué consiste la investigación científica, pasando por la claridad con respecto a las líneas de investigación en general, o sea, ¿por qué debe existir una línea? Esos dos extremos que a veces se presentan
entre lo que el investigador quiere y le apasiona y lo que le corresponde, digamos, institucionalmente a la facultad, a la universidad, al país e incluso al mundo, de orientar de cuáles son las necesidades investigativas a las cuales debe darse respuesta. Pasando entonces también por cómo escoger dentro de toda una gama de situaciones cuál es el tema que me corresponde, que me interesa investigar, y luego cómo problematizar, cómo convertir eso que estoy percibiendo como un problema inicialmente a través de los sentidos, a través de las vivencias, a través de la experiencia, cómo yo lo cuestiono y logro convertirlo en un real problema de investigación, teniendo en cuenta que justamente lo que se quiere es que se produzca conocimiento, y ese conocimiento debe ser útil, pero es el fin fundamental de la investigación en cualquiera de sus niveles, es producir conocimiento. En ese sentido, el espíritu crítico del investigador que cuestione, que se pregunte y que no tome como cierto, y ahí apoyando lo que estaba planteando la profe Lenny, que de alguna manera se vienen dando recetas e incluso hay cosas como elementos que por vía radiopasillo, que de una generación se la transmite al otro, el tema de la validación. Por más que los profesores le dicen que quienes validan son los expertos, entonces en el pasillo le dicen, no, tiene que ser un metodólogo, un estadístico y uno que sepa de algo, ¿no? Entonces, y eso es lo que se repite de generación en generación. O sea, tenemos años viendo por nuestros pasillos y pidiéndonos la validación, y lo hacen de esa manera, cuando en realidad la validación debe dársela una persona que conozca del tema, que conozca, por supuesto, debe conocer también de metodología. Y esa persona debe constatar que hay una coherencia y una consistencia en ese documento que le están presentando. Y la profesora Lenny mencionó el cuadro técnico metodológico. Recientemente hicimos un taller acá en Bárbula, en el cual estamos apoyando a nuestros tesistas en función de la revisión del cuadro técnico metodológico, y está previsto que en La Morita también se dicte uno sobre este tema y sobre cómo resolver estos problemas, o sea, estos problemas que han sido detectados. Entonces, ahí estamos en la disposición de organizar y dictar. Eso es la profesora Ligia Soto, la profesora Berenice Blanco, el profesor Miguel Escalona, están, digamos, a disposición para ello. Vamos a organizarlos a la brevedad posible para que entonces podamos prestarles un apoyo para ir un poquito más allá de lo que ya seguramente ustedes, estoy hablando en este caso con los tesistas, hayan obtenido de conocimiento en la materia proyecto, de investigación aplicada, etcétera, etcétera. Nos dice la profe Lenny Aurora, no hay que tener miedo a investigar, lo importante es ser consistente y minucioso en el tratamiento de las variables a investigar. Lo importante es que validen el instrumento todos los aspectos a partir del cuadro técnico metodológico. El cuadro técnico metodológico no es un requisito, es un instrumento, es una herramienta de trabajo que nos permite organizar la lógica, o sea, la lógica a partir de las preguntas de investigación que se convierten luego en objetivos de investigación, y esos objetivos allí identificamos las variables y las descomponemos en sus elementos constitutivos y llegamos hasta el indicador, y de ese indicador es de donde vamos nosotros a construir los instrumentos que siempre deben ser coherentes con la naturaleza de ese objeto y de lo que nosotros podamos medir. Hay cosas que podemos medir con una regla, hay cosas que podemos medir con un metro, hay cosas que podemos medir con un termómetro, hay cosas que podemos preguntar y hay cosas que podemos observar a través de una lista de chequeo. De tal manera que esa es la importancia de ese cuadro. Y eso nos lleva entonces, una vez que hemos aplicado el instrumento, y para aplicarlo, lo decía muy bien el profesor Miguel, debe haber una
confiabilidad de ese instrumento y una muestra diseñada de manera adecuada, porque si no, por más esfuerzo que usted haga, no tiene la respuesta que usted recoja, no tiene la validez necesaria para que su trabajo dé respuesta a la problemática que usted ha venido planteando. Eso en líneas generales es lo que nos estamos proponiendo y allí está entonces, digamos, lo que nos vienen planteando los profesores Miguel y Lidia. Nos gustaría que algún estudiante de los que están presentes también hiciera uso del derecho de palabra y hiciera, digamos, el planteamiento de alguna de las interrogantes que más les preocupa a ustedes como estudiantes. Vamos a dar esa oportunidad. Aprovechen, muchachos, aprovechen. Esta sesión es gratis y tienen a los mejores expertos para aclarar dudas. Si tienen dudas con su cuadro técnico metodológico, si tienen dudas con sus indicadores, pregunten porque parece que estamos aquí. Ya todos hicieron sus cuadros técnicos metodológicos. Bueno, si no hay... Miguel, toma la palabra, Miguel. Hay que considerar, jóvenes, que la visión de nuestra estructura de pensamiento se va organizando de acuerdo a nuestras necesidades. Y a medida que nosotros vamos profundizando en la búsqueda, asimismo nosotros vamos creciendo. En el caso del estudiante finalizando la carrera, es para formarse como profesionales y es buscar todas esas herramientas que tenemos nosotros, que hemos aprendido de manera técnica y esa profundidad teórica para concretarlo en un trabajo. Es algo bien importante, es algo que tú vas a dejar. Y por eso lo importante es que tú te enamores para que sigas buscando de una manera coherente y no sea una pesadilla que estemos viviendo nosotros en la parte de investigar, sino viviéndolo. Y cada día eso se va discerniendo a medida que vamos transitando. A medida que vamos avanzando, todo se va clarificando y es una recompensa cuando hacemos un trabajo valioso, tanto para la sociedad como para el país, como para nuestra universidad, y personalmente es gratificante. De allí la importancia de esta invitación que se está haciendo a través del INFACE en estos 40 años que se está renovando la facultad en la parte investigativa, es para tratar de dar señales de cómo podemos ir avanzando, porque la construcción de conocimientos que se hacen en las distintas universidades del mundo es para contribuir a nuestras sociedades, a nuestro país y el mundo en general, para buscar soluciones a las problemáticas. ¿Cómo lo podemos llevar? Primero comenzando paso a paso a construir formar esos investigadores, en el caso de contadores, administradores, economistas, relacionistas industriales por nuestra parte, y por la otra, y vinculándonos internamente y vinculándonos con todos nuestros pares de ingeniería para construir, para dar respuestas más avanzadas, y es lo importante que debemos hacer nosotros. Seguir esa experiencia de investigadores utilizando las herramientas necesarias, la estadística, por supuesto, en el caso del paradigma cuantitativo, sumamente importante, y nuestra parte metodológica y los pasos que debemos ir dando cada día más hacia eso, hacia una construcción del conocimiento. Bueno, gracias por esta invitación, Ángel, y bueno, que sigamos adelante, muchachos. Magnífico, Miguel. Voy a leer entonces, aquí nos dice Juan Galán, buenas tardes a todos. Mi duda es la siguiente. En el caso de una tesis que sea documental, ¿cuáles serían los instrumentos que ustedes como expertos recomendarían utilizar? Estamos hablando, fíjense, ya no de una tesis con trabajo de campo, sino de carácter documental. No sé si puedes aportarles algo, Lidia, Miguel, a esta duda de instrumentos a ser utilizados en investigación documental. Y Julián Gel Castro dice, profe, entonces no es nada más investigar el tema para
para la defensa, sino que hay que buscar ese tema que nos llame la atención y saberlo interpretar de manera profunda. O sea, pregunta si es así. Eso, entiendo que eso es lo del enamoramiento. Ligia, ¿puedes, sobre el tema de la investigación documental, puedes aportar? Ok, sí. Voy a recomendar a los trabajos cualitativos y en especial dos autores que tienen teorías con respecto a todo el trabajo a través de la interpretación, es decir, la hermenéutica y el análisis del discurso. El discurso no necesariamente hablado, sino incluso el discurso escrito. Incluso podríamos decir dos cosas que estos autores prolíficos han establecido. Uno es Habermas y otro es Gadamer, o Gadamer, lo diríamos en español, que señalan por un lado el modelo dialógico y por otro lado la teoría de la acción comunicativa. Para Habermas, dentro de esa teoría de la acción comunicativa, la palabra escrita hay que ponerla a hablar. Entonces, la lectura de la palabra escrita, la lectura, el investigador se transforma en un intérprete de lo que está leyendo, de lo que está viendo. Incluso tengo una amiga que trabaja en esas áreas y dice cosas como esta: el cuerpo nos habla y no lo queremos escuchar. El cuerpo nos habla, tengo una fiebrecita, ay, me voy a tomar una pastilla. Ah, la pastilla es simplemente un calmante, un pañito de agua caliente, pero el cuerpo me está diciendo algo que yo estoy ignorando, que yo estoy obviando. Bueno, estos autores señalan que frente a el discurso escrito hay que ponerlo a hablar. Y ese discurso escrito se pone a hablar a través de la teoría de la acción comunicativa. Allí en la teoría de la acción comunicativa hay tres acciones. Una acción funcional, una acción estratégica y una acción comunicativa. Y dice que los seres humanos no hablamos, sino que somos hablados, ¿verdad? Y en ese habla es producto de un paso por diversas instituciones y son las instituciones las que tienen el discurso, son las instituciones las que tienen las normas y los principios. Déjenme decirle que en la acción funcional, cuando leo a través de esa lectura, voy a encontrar que hay un saber que tiene que ver con el poder, ¿verdad? Con esquemas que establecen la dominación y de allí de la dominación a procesos interesantísimos como el conflicto o los acuerdos, ¿verdad? Que pueden ser analizados a través de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Ahora la cosa es qué significa cada uno de esos términos institucionales que estoy leyendo. Una acción estratégica tiene que ver con el saber, es decir, ahí lo que Gadamer llama, ya no es Habermas, sino Gadamer llama saber disciplinario. A veces nosotros los profesores hablamos con autoridad, expresamos una autoridad porque estamos hablando con el poder del saber, el poder de la disciplina donde trabajamos, que nos da suficientes elementos para expresar ese dominio hacia los estudiantes. Y hay una tercera lectura, que es la lectura de la acción comunicativa. La acción comunicativa es la que Habermas trata con más tiempo, y allí señala que la base de una acción comunicativa es la solidaridad y la justicia social. Es decir, en los textos uno tendría que buscar esos tres elementos para poder entender los procesos de conflicto, los procesos de acuerdo, las maneras como se organizan las instituciones, el orden que existe en una sociedad o el desorden que existe en una sociedad. Entonces allí hay maneras de leer esos discursos. Les recomiendo que revisen los métodos de la hermenéutica, que es la manera de poder llegar a interpretar lo que expresa un libro, lo que expresa una novela, lo que verdaderamente está expresando, lo que expresa un cuadro, lo que verdaderamente el mensaje que está en ese cuadro, lo que nos está expresando, como dije antes, el cuerpo humano. Entonces hay que aprender a leer de otros modos, que no es solamente leyendo sílaba con sílaba, letra con letra, sino leer lo que está detrás del texto. A eso lo llamo interpretar para poder comprender el mundo. Okay. Gracias, Ligia. La investigación documental es algo muy, pero muy amplio.
va desde documentos históricos, pasando por textos, por libros, pero también puede ser una película, también puede ser una obra artística. Entonces, todo ello requiere interpretación, requiere mentalidad crítica, tener, digamos, esa capacidad de interrogar, de cuestionar lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, y puedo construir mis propios instrumentos, mis propias herramientas, basados en teoría, como plantear la profundidad, la hermenéutica, que te va a dar unos elementos claves para ello, pero tú puedes construir tus instrumentos que cuestionen lo que está diciendo el autor y tú le vas a dar tu propia lectura interpretada. No basta con que digas lo que él dijo, tienes que interpretarlo de manera crítica. Esa es la idea. ¿Querías agregar algo, Miguel? Sí, que por eso es que era importante que los muchachos entendieran que tenían que buscar en qué paradigma estamos visualizando la problemática para poder avanzar, porque generalmente pensamos en términos cuantitativos, que cuando pensamos que es una investigación documental, que eso está allí en el aire, revisar teóricamente simplemente sin interpretación. En el caso metodológico del paradigma cualitativo hay muchas herramientas, pero hay que primero, en el caso de los estudiantes, ir construyéndose ese bagaje teórico para abordar realmente cómo se hacen esos temas. Inclusive hasta de una película, de fotografía, todo es interpretativo. A ver, nos enseña muchas cosas y muchos detalles, pero tenemos que seguir profundizando. Y bueno, claro, eso sería un tema un poquito más amplio para una disertación, pero simplemente es que quede ese gusanito de que hay caminos distintos para abordar las investigaciones, hay caminos que nos podemos encontrar, y de allí la importancia de este conversatorio, pues, acá en INFAS. Ivanova Hernández nos dice: buenas tardes, ¿qué tipo de tesis ustedes como especialistas recomiendan ahora que nos encontramos en la virtualidad y sobre todo que hay personas que estamos fuera del país? Sería de gran ayuda su respuesta. Digamos, está planteando su dificultad dado que está fuera del país. Entonces, ¿qué recomendación se daría para la realización de un trabajo de investigación para cumplir, digamos, sus requisitos para su graduación? Entiendo. Lenny dice: el tema de una investigación es cómo buscarse un enamorado o enamorada, debe haber pasión. Wilmary González dice: buenas tardes, profesores. De querer hacer una investigación de campo, ¿cuáles serían las bases necesarias para tomar en consideración al momento de comenzar con la investigación? Toca aclarar, dice Lenny, como dijo Zoraida, una cosa es una investigación documental y otra la técnica de revisión documental. Sí, hay muchas de estas cosas que tenemos. Caterine Anderson dice: muchas gracias por toda la información dada, es de suma importancia para nosotros. El tema de la conclusión. Buenas tardes. Al momento de escoger un tema de investigación hay que considerar el interés personal y colectivo por el tema de pertinencia, por las líneas de investigación del programa que curse, su capacidad para realizarlo en el tiempo, entre otros. De acuerdo a las características y particularidades del tema, evaluamos qué paradigma se adapta mejor a su abordaje. No sé si ustedes tienen, en el caso de la pregunta concreta de la compañera que está preguntando, ¿qué tipo de investigación recomendarían ustedes para una persona que está fuera del país? Y entiendo que es en el marco de la pandemia porque lo coloca dentro de la virtualidad. Yo le puedo decir a la compañera Ivanova, a quien está pidiendo la palabra, pero nuestra experiencia en el año 2021, ya el año pasado, en medio de la cuarentena, realizamos investigaciones e incluso se dieron eventos científicos en los cuales intercambiamos investigaciones que se realizaron utilizando los medios de las redes sociales, los contactos que se tienen en las redes sociales, para llegar a muchísimas partes. Incluso en mi caso hice una investigación con venezolanos que estaban en
diferentes países que estaban en Chile, en Argentina, en España, en Italia, a los cuales les hice llegar un instrumento por la vía no correo electrónico, porque me fue más fácil utilizar el WhatsApp, el Telegram, incluso Instagram, y a través de ello me comuniqué, pasé el cuestionario y luego yo realicé la interpretación. Por supuesto, tenía que ver la investigación con el tema de la cotidianidad en la cuarentena. ¿Qué estaba pasando? Había muchas, como dice, leyendas de camino con respecto a qué estaba pasando en las casas, la gente encerrada en su casa, como la gente estaba desesperada. Bueno, entonces, yo hice esa investigación y de ahí salió un documento que presenté en el Congreso de Investigación de la facultad. Entonces, hay herramientas, hay técnicas a través de las cuales puedo yo abordar informantes claves, pero tengo que, sobre todo, en la construcción de mi trabajo, hacerlo de tal manera que la naturaleza de lo que yo estoy indagando lo pueda, valga la redundancia, indagar e investigar por esta vía. Lenny quería agregar algo y luego hay un estudiante llamado Wilfredo Sánchez. Lenny. También para Ivanova. Yo creo que hoy en día hasta es más sencillo justamente recoger la data, porque como bien lo acaba de mencionar el profe Ángel, tenemos unos medios virtuales que nos favorecen. Por ejemplo, si aprendemos a usar verdaderamente los formularios de Google, vamos recogiendo, podemos traducir nuestros instrumentos en un formulario de Google, e inclusive nos ayuda de una vez a tabular, porque bien pensado y bien diseñado, él automáticamente me va los resultados, por ejemplo, las respuestas, me las va colocando en una hoja de cálculo, entonces ya me van quedando como tabulados. Entonces, el asunto es más de creatividad y de dejar el miedo. Creo que hay mucho temor también. Yo no entiendo todavía por qué los estudiantes le tienen tanto miedo a los trabajos de investigación. Y más bien es un asunto de tomarle pasión, cariño. Yo creo que lo que nos gusta investigar, pues, tenemos una posibilidad, ¿no? Y lo importante que es la consistencia, volvemos otra vez al asunto de la consistencia, es decir, si usted elabora un marco teórico consistente, que usted se vuelve, yo le digo a mis tesistas, vuélvase experto en el tema. Si usted va a trabajar de comunicación, usted tiene que conocer todo lo que pueda de comunicación, tipos de comunicación, elementos de la comunicación, importancia de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando vas a revisar tu cuadro técnico metodológico, pues entonces tienes con qué establecer los indicadores, cómo y qué preguntar, y lógicamente después tienes cómo analizar, pero hay una suerte de costumbre de que el marco teórico es poner bastante antes que se imprimiera para que quedara bien gorda la tesis, ¿no? Para que pesara mucho. Pero no nos detenemos a trabajarlo como corresponde. El marco teórico me ayuda a mí a tener una visión más clara de cuáles son mis variables, y eso me va a permitir a mí también establecer mis indicadores y establecer mis ítems, inclusive el decidir qué tipo de instrumento voy a utilizar. Entonces veo que hay como mucha confusión entre el paradigma de la investigación, entre el tipo de investigación, entre las técnicas de investigación. O sea, una cosa es que si es documental o de campo, y otra cosa es el instrumento que voy a usar, y otra cosa es el paradigma si es cualitativo o es cuantitativo, otra cosa es si la investigación es descriptiva, es exploratoria, es explicativa. O sea, eso es importante, que se tomen el trabajo de leérselo. Y me van a disculpar porque aquí hay bastantes estudiantes y hay que aprovechar de decírselos. No se lo corten ni se lo peguen porque hay que poner un marco teórico. Lea qué es lo que está colocando allí, compréndalo, entiéndalo
y no le tengan miedo. Y en el caso de Ivanova, mira, tú puedes hacer cualquier tipo de investigación en cualquier lugar del mundo. Ahora con los medios digitales que tenemos es sumamente fácil. Difícil era cuando uno tenía que pedir permiso para entrar a una empresa y la empresa te dice qué día y qué hora, la empresa te dice quiénes son los trabajadores que pueden encuestar. O sea, eso es mucho más complicado. Pero ahora nosotros podemos mandar el link y la gente no lo responde a la hora que lo pueda responder. Bueno, eso era lo que quería comentar. Wilfredo Sánchez, levantaste la mano. ¿Querías preguntar algo, hacer alguna observación, Wilfredo? Ok, si no, entonces, bueno, Ligia, ¿querías agregar algo, Ligia? Sí, quería en este caso repetir algo de la ponencia anterior del día viernes. Los paradigmas, del día sábado, discúlpame. Los paradigmas son alternativas, pero van a depender, alternativas que existen y están allí, pero van a depender del compromiso del investigador, de lo que yo verdaderamente, para qué quiero investigar. Y entonces, en la secuencia histórica de los paradigmas, quiero investigar para conocer, quiero investigar para explicar, quiero investigar para equilibrar, establecer un orden, quiero investigar para transformar o quiero investigar para comprender. Esos son los esquemas y las finalidades que me permiten a mí seleccionar dentro de esas alternativas de tantos paradigmas que existen, la que me llena o me permite cumplir más cercanamente, más acertadamente el compromiso que tengo como investigador. Yo como investigador tengo mi propio compromiso, otros investigadores tienen otros compromisos. Okay. Muchísimas gracias, Ligia. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido muy rica nuestra conversación. Bienvenida a la participación de los estudiantes. Bienvenida a la participación de los profesores. Queremos, digamos, de manera colectiva dar una contribución para las mejoras en los procesos de investigación de nuestra facultad. Con esto entonces vamos a dar por concluido nuestro conversatorio de hoy, no sin antes invitarles para mañana a las 3 de la tarde, cuando tendremos un nuevo conversatorio, también, por cierto, sobre temas vinculados con el uso de las estadísticas en nuestra investigación. En este caso, vamos a tener la disertación del profesor Bruno Valera, quien desde esta tribuna va a conversar acerca de algunas de las recomendaciones que él les hace en los elementos del manejo de las estadísticas en la investigación social. Nuevamente, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Lidia, y muchísimas gracias a todos los presentes por haber participado activamente, y esperamos que sea de suma utilidad para sus procesos de investigación. Feliz tarde para todos. Nos vemos mañana. Chao. Chao.